Creo que esa noche, esa madrugada del 16 de noviembre, fue la máxima manifestación de locura a la que llegó nuestro conflicto armado, pero al mismo tiempo el proceso de investigación, el proceso de búsqueda de verdad, de justicia y de reconciliación, ¿no? A través de esa verdad, fue el inicio de esta esperanza, ¿verdad? Entonces, creo que ese 16 de noviembre marcó un antes y un después, no solo en esta comunidad universitaria, sino a nivel nacional, ¿no? Desde el primer momento, principalmente por presión internacional, el Estado salvadoreño no pudo negarse a comenzar el proceso de investigación en cuanto al asesinato, ¿no? O sea, es decir, esa misma mañana se comienza todo el proceso de investigación a través de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, la CIHD, que se comienza pues, a elaborar un proceso de investigación. También viene el juez cuarto de lo penal, hace la inspección. Es decir, se inicia todo un proceso judicial. Si bien es cierto, el Estado salvadoreño comenzó a investigar por presión internacional, hubo muchos procesos de investigación traídos desde el extranjero, ¿no? O sea, es decir, el mismo Congreso de Estados Unidos creó una comisión, la Comisión Mockley. También vino Scotland Yard de Inglaterra a apoyar el proceso de investigación, y también de España hicieron su parte, ¿no? Es decir, hubo una serie de colaboración internacional, pero no era solamente por el tema de responsabilidad internacional, sino que era, bueno, primero por la solidaridad que se tuvo con esta universidad, y también pues para acompañar al Estado salvadoreño para que cumpliera con sus obligaciones, ¿no? Sin embargo, aunque hubo todo ese compromiso, hubo toda esa presión internacional, lo cierto es que todo apunta a que el proceso de investigación que se inició ese mismo día, 16 de noviembre, se articuló de tal manera de ocultar los verdaderos hechos. Y cuando digo los verdaderos hechos, no me refiero solamente a la masacre, porque eso incluso en el Centro Monseñor Romero pues podemos ver fotografías, ¿no?, de cómo quedaron las personas, sino que es oportuno también resaltar que eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido alguien que diera la orden, o un grupo de personas que dieran la orden. Todo lo que inició el 16 de noviembre inició con el objetivo de, primero, negar los hechos o responsabilizar a otros, ¿no? La primera versión del gobierno fue que había sido la guerrilla, e incluso se destinaron delegaciones hacia el Vaticano, hacia España principalmente, integradas hasta por empresarios de este país, para ir a decir que la guerrilla era la culpable, ¿no? Sin embargo, esa mentira se les duró muy poco. Hubo testigos en esa misma noche, ¿no?, que se han ido conociendo a lo largo del tiempo. Incluso pues el mismo padre Tojeira pues, fue una persona que estaba muy cerca del lugar, lo denunció desde el primer momento. No había ninguna duda por lo que estaba ocurriendo esa noche, que había sido la Fuerza Armada, ¿no? El proceso judicial realmente inicia en 1990 y finaliza a finales del 91, y se da la sentencia de este juicio a principios del 92. Las capturas se dan aproximadamente unos cuantos meses después, ¿no? O sea, es decir, estaríamos hablando quizás unos 6, 8 meses después es que comienza este proceso de captura, y como digo, no es más que el resultado de la presión internacional, ¿verdad? Vale decir, ninguno de los que disparó termina en prisión. Sin embargo, hay dos que sí finalizan en prisión, que uno es un teniente, ¿no?, Mendoza, y el otro es el coronel Benavides. Ellos dos terminan en prisión, pero lo interesante de su situación es que son las personas que trasladaron la orden. O sea, es decir, no son las personas que dieron la orden ni tampoco que la ejecutaron, sino que fueron, digamos así, los mandos medios, ¿no? Y entonces estas dos personas fueron las que finalmente terminaron detenidas, condenadas a 30 años. El coronel Benavides fue condenado por 7 de las muertes, los 6 jesuitas y Elba, y Yusi Mendoza fue condenado solamente por la muerte de Celina, y los dos por 30 años, ¿no? Es interesante ver que la condena se da días antes de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, el resultado básicamente, la investigación se centró en
el grupo de personas o el grupo del batallón Atlacat que había ingresado a la universidad y había realizado la ejecución del hecho. O sea, es decir, solamente se concentró en los autores materiales, los autores, los que dispararon, ¿no? Es interesante también traer a cuenta que frente a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, en algunas declaraciones extrajudiciales, pero tomadas de manera legal, ¿verdad? Es decir, en una entrevista, en un interrogatorio, cuando la comisión interroga a algunos miembros del ejército que habían participado, varios de ellos reconocen su participación y haber disparado incluso contra los sacerdotes, ¿no? Sin embargo, a pesar de la investigación, a pesar del hecho de la presión internacional e incluso a pesar de estas declaraciones extrajudiciales, pero plenamente legales, ¿no? y respetuosas de los derechos humanos, a pesar de todo esto, al final el juicio de 1991 termina con la absolución de todos los que estuvieron participando en la masacre. Es decir, ninguno de los que disparó terminó siendo condenado por el asesinato. Todo esto que estamos hablando del proceso judicial en esta primera etapa, no existe ley de amnistía. O sea, es decir, en ese periodo lo que hay es el Código Penal ordinario y se aplica no como un crimen de lesa humanidad ni tampoco como un crimen de guerra, sino que en ese momento se aplica como un homicidio, ¿no? O sea, como un homicidio cometido por agentes del Estado. Es hasta marzo de 1993, después que se hace público el informe de la Comisión de la Verdad, es que aparece la ley de amnistía. Y con esta ley de amnistía, básicamente, frente al caso se logran dos cosas. Primera es que las dos personas detenidas, el teniente y el coronel, que digo, solo habían transmitido el mensaje, no fueron los que la dieron ni quienes la ejecutaron, estas dos personas recobraron su libertad. O sea, es decir, la amnistía les permitió salir en libertad. Y la segunda consecuencia que generó la amnistía fue la imposibilidad de poder investigar y juzgar a los autores intelectuales, aquellos que dieron las órdenes, ¿no? Y esa ley es básicamente la que ha obstaculizado hasta 2016 cualquier posibilidad de poder juzgarlos conforme a las leyes. Creo que es oportuno hablar de un elemento que está paralelo a todo este proceso. Es decir, mientras se da la masacre y se comienza el proceso judicial que termina en 1991, al lado de eso está el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la CIDH. Muchos no lo saben, pero es interesante saber que el mismo día que se da la masacre aquí en la UCA, en la madrugada, por la tarde le estaba llegando a la Comisión Interamericana la denuncia sobre esa masacre. O sea, es decir, el mismo día de los hechos, la Comisión Interamericana comienza a conocer sobre esta situación. Se tarda realmente 10 años la Comisión en poder sacar su resolución. Una resolución que termina diciendo que el Estado salvadoreño debe juzgar a los autores intelectuales, ¿no? Eso habilita, o sea, la resolución de la Comisión Interamericana en diciembre del 99 se intenta abrir el juicio en marzo del 2000, sin embargo, la ventana de oportunidad finalmente fue cerrada por un vínculo entre la Fiscalía y los jueces, ¿no? La Fiscalía General de la República alega, primero, que hay una ley de amnistía, ¿no? Que no se puede. Sin embargo, como hay una, en ese entonces había una inconstitucionalidad contra la ley, al final la Sala de lo Constitucional de aquel entonces dice que la ley de amnistía es constitucional, pero hay algunos casos en donde se puede juzgar. Y entonces bajo esa lógica es que se presiona a la Fiscalía para que acuse. Sin embargo, cuando presenta el requerimiento fiscal en aquella época, lo que pide no es la acusación y el juicio contra los acusados, sino que pide el sobreseimiento por prescripción. Es decir, reconocía que la ley de amnistía ya no era aplicable al caso jesuitas
pero al mismo tiempo que estaban poniendo otro obstáculo legal técnico que era la prescripción. Sin embargo, ese argumento, si bien fue el que prácticamente en el 2000 mantuvo cerrada esta posibilidad de juicio, desapareció, podríamos decir, en el 2016, ¿no? El 2016, cuando la Sala de lo Constitucional ahora sí declara inconstitucional la amnistía, deja claramente establecido que para los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no hay prescripción ni hay amnistía. Y la posibilidad de que se juzguen aquellos hechos que no han sido juzgados, ¿no? En el caso de jesuitas, por ejemplo, ha sido una decisión tanto de la comunidad religiosa, la comunidad jesuita, como de la comunidad universitaria, no juzgar o no volver a reabrir el caso contra los que fueron juzgados en el 91. Sin embargo, sí se ha tomado la decisión de reabrir el caso con los que no han sido juzgados nunca, que son los señalados por haber cometido este crimen. El caso de España se abre porque, como mencionaba, en el 2000 se intenta abrir, viene la Fiscalía junto con los jueces y aplican prescripción. Con eso quedaba claramente cerrada la posibilidad de poder iniciar un juicio. Entonces, algunos familiares de algunos jesuitas, ¿no? En coordinación con organizaciones de derechos humanos de España, abren el juicio, presentan la solicitud de apertura del juicio en el 2008. 2009 se abre el juicio ya formalmente e inicia todo el proceso de investigación, el proceso de recopilación de pruebas y todo lo demás. Y pide también la participación de El Salvador, participación que se niega completamente. Ahora bien, solo para una aclaración, nosotros aquí en la universidad, en el IDUCA, y por parte también de la UCA, no hay una participación directa en España, es decir, nosotros no participamos en la querella que está ocurriendo en España, es un proceso completamente aparte. Sin embargo, nosotros consideramos que lo que está ocurriendo en España es sumamente importante, que es algo que debe de mantenerse y por lo tanto hemos decidido que cualquier cosa que se haga acá se va a hacer sin que se afecte el proceso en España, porque respetamos también la decisión de los familiares de abrir el juicio allá, ¿no? Lo que se tiene hasta el momento es la extradición del coronel Inocente Montano, quien se encontraba en Estados Unidos, pero al final fue extraditado puesto que él estaba hacia deportación porque había mentido el TPS, ¿no? En la solicitud que había presentado. Pero en ese proceso de deportación es cuando España pide su extradición, al final deciden que sí se la entregan, que sí va a haber la entrega, y él se encuentra en este momento en España, ¿no? Se inicia el juicio, está el proceso del juicio, pero solamente es un juicio contra él, porque no se puede hacer contra los otros que están ausentes, que dicho sea de paso, ellos se encuentran en El Salvador. Con la ley de amnistía declarada inconstitucional, iniciamos la solicitud de reapertura del caso pidiéndole explícitamente al juez correspondiente: ordénele a la Fiscalía General de la República que inicie nuevamente el proceso presentando un nuevo requerimiento. En el 2000, la Fiscalía había presentado un requerimiento para favorecer a los acusados. Lo que pedimos ahora es que la Fiscalía presente uno nuevo para acusar a estas personas, ¿no? E iniciar el proceso. Claro, al final el juez admite nuestra petición, también la Fiscalía la respalda y finalmente, una vez decreta la reapertura, con este sentido de que la Fiscalía debe presentar el requerimiento, los abogados defensores presentan una apelación y una recusación contra uno de los magistrados de la Cámara que va a reconocer la apelación. En este momento, en lo que nos encontramos es en que la Sala de lo Penal debe resolver la recusación contra el magistrado de la Cámara y una vez se resuelva eso, se va a instalar la Cámara para que esta resuelva si procede o no la apelación en contra, presentada contra la decisión del juez. Es decir, en este momento está en las manos de la Sala y de la Cámara si se reabre o no el juicio aquí en El Salvador. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se reabra el juicio, ¿no? La base para justificar nuestra reapertura es el informe de la Comisión de la Verdad, que señala claramente
4 personas, supuestos tomadores de decisión, y lo que nosotros estamos pidiendo es que se inicie un proceso investigando a estas personas, ¿no? Ahí se señalan con nombre y apellido. Ahora bien, una vez hecho la reapertura, lo que nosotros vamos a solicitar básicamente es que la institucionalidad funcione. ¿En qué sentido? Que la Fiscalía General de la República comience a hacer el proceso de investigación. Vale decir que paralelo a esta reapertura del juicio, también hemos solicitado la apertura de los archivos de la Comisión de la Verdad que se encuentran en Naciones Unidas. Lo hicimos, esta solicitud, al final a través de una apelación en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Para nuestra sorpresa, el gobierno de El Salvador ya hizo formalmente la petición a las Naciones Unidas de que se nos entregue, de que se abran el archivo y se nos entregue con fines de investigación judicial. Entonces, podríamos decir que en este momento estamos esperando que la Sala y la Cámara resuelvan, pero al mismo tiempo estamos ya trabajando con la Fiscalía para fortalecer ese proceso de investigación que ellos deben realizar.